Bienvenidos a un episodio más de Abre tu Closet. Yo soy Gaby Mejido. Hola Gaby, soy Lau. Y estamos listas para empezar. Con un tema verdaderamente importante y controversial y yo con dudas, pero vamos a ver si las resolvemos. Así es, estamos muy cerquita del Día del Niño y consideramos, Lau, que es bien importante darle este recordatorio a los papás de la importancia de la crianza, de la importancia, sobre todo, platicábamos hace ratito, que Freud habla de un determinismo psíquico, y él lo que decía es que los primeros 5 años de vida determinan el resto. Entonces, que si tuviste una buena infancia, una buena calidad parental, una buena guía, amor, escucha, contención, tal y tal, tienes prácticamente asegurado el resto de tu vida, porque esos primeros 5 años van a determinar. Y que por el contrario, pues si te fue del perro, pues del perro será tu vida. Del perro será tu vida. ¿Qué piensas de eso? Pues yo tengo... O sea, sí creo que son determinantes, sí creo que son muy importantes, pero también pensaría que, y entonces, ¿para qué existe la terapia? Exacto. ¿Para qué existe todo lo que uno trabaja personal si al final determinaron? Y a ver, que tus primeros 5 años sean muy buenos, no quiere decir que el resto del resto de tu vida no trabajes en ti, y trabajes en trabajar, o sea, ¿no? Y estudiar y hacer cosas, porque entonces parecería que la tienes solucionada y que la vida ya la tienes hecha por el simple hecho de haber tenido un buen hogar. Un buen ambiente. Un buen ambiente, pero me parece que, ¿y dónde queda todo lo demás? Exactamente. No coincido mucho. Exactamente, y por eso, Lau, se vuelve tan controversial este tema que Freud lo saca así, y por eso fue odiado y amado por muchas personas, porque de pronto no puede ser que si yo ya tuve una mala infancia, ya se determinó para toda mi vida, o como decías, una buena ya se determinó. Creo, y yo soy más de la idea de, vamos a ver cuáles son como los puntos medulares que tiene que tener una infancia saludable para que ese niño vaya a convertirse en un adulto que tenga un buen terreno, unos buenos cimientos para seguir trabajando en él, para seguir haciendo, pero que tenga un buen terreno firme conforme empieza la vida. Y creo que si hoy todavía no tienes hijos, si te falta mucho, si no te falta mucho, si lo estás pensando, si no lo estás pensando. Yo en algunos cursos que he tomado digo, Dios mío, es que si todo esto me lo hubieran dicho antes, pues ahí más o menos la he hecho, pero otras cosas podrían haber sido mejores. Y entonces creo que habría que tomarlo casi en la prepa, aunque tú digas, tendré hijos en 20 años, exacto. O sea, no es porque... Pero creo que la preparación uno debería de ser antes de... Pero si ya estamos, platiquemos... ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Exacto. Y es que es increíble, Lau, que para sacar una licencia tengo que tomar un curso, tengo que tomar teoría, tengo que tomar práctica, y para tener un hijo no. O sea, si tú quieres estudiar y leer e informarte, muy bien, pero en general no tenemos una preparación anterior. Y algo con lo que me gustaría empezar, Lau, es esta pregunta que yo les hago cuando doy cursos y así, en ¿quién nos enseña a ser papás? Yo creo que nadie nos enseña a ser papás, sin embargo, traemos el patrón de los que tuvimos mamá y papá, si nada más mamá o si nada más papá, o tu figura que para ti fue tu figura paterna o materna. O sea, al final, hoy puedo decir a mis porque todavía no, 50 años, no, cuando salga tal vez ya los tenga. Ya los va a tener. Puedo decir que hay cosas que de repente me veo y digo, ¡ay, Dios mío, soy mi mamá! Sí. ¡Ay, Dios mío, soy mi papá! Y aún queriendo decir, no, esto nunca lo voy a repetir. Y entonces tu primer referente inconsciente, o no sé dónde lo traigas en un introyecto, pero tu primer referente que te sale es eso. Y después alguien me dijo, es un instinto maternal y te va a salir. No, ni más. No es cierto. O sea, deberíamos de cultivarnos, pero esta historia de tú vas a ir sabiendo. No. Ahí vamos como el borras. No, y esto es fundamental porque esa es la respuesta clásica, Lau. ¿Quién nos enseña a ser papás? Nadie. Mentira. La mentira más grande. A ti te enseñó a ser mamá, tu mamá y tu papá. Y a mí los míos. Y así transgeneracionalmente. Y venimos cargando un montón de cosas.
unas muy positivas y claro. otras no. Pero la realidad es que yo educo, cuando yo decido ser mamá, yo educo desde mis miedos, mis fracasos, mis traumas, mis alegrías, mis atinados, desde todo ese bagaje. Yo no es, ay, ya llegué a un lienzo en blanco, ahora voy a educar desde la conciencia. No es cierto, yo traigo un montón de cosas atrás y por eso, para ser papás, sería buenísimo no solamente estudiar, sino ir a terapia yo. Ver yo qué vacíos tengo de mi mamá, de mi papá, qué cosas sí, qué cosas no, porque los vamos cargando y a partir de eso vamos educando. Y entonces, estos primeros 5 años sí es cierto que son muy importantes, mas no determinantes. ¿Qué es lo importante en estos primeros 5 años? Idealmente, otra vez, que te hayas preparado, que hayas leído, que estés informado, que averigües qué tal, de las diferentes etapas, así como hay un libro. Ajá, y que te va diciendo mes a mes, semana a semana, día a día. Ajá. También en la parte emocional, social del niño, que es importante. Y tu mamá, tu papá, ir a tu propio espacio terapéutico para no repetir los patrones que vienes cargando, que no son funcionales. Los saludables, que bueno, claro, que los repitas. Pero los que no son funcionales, que no los vayas a repetir en tus hijos. Ese sería el primer paso. Y que si decides hacerlo en pareja, o sea, maravilloso. Que haya un papá y una mamá, habría que sentarnos a platicar desde para ti qué es tener un hijo, porque la realidad es que nos llegan ya que está la criatura aquí y que hay que resolver, y como hay cosas, así como hemos hablado en otros de la economía, las finanzas, ¿no? Habría que sentarse no en esta ilusión de, y cuando tengamos y lo vamos a llevar al parque y vamos a ser muy felices, sino realmente, ¿no? La educación, o sea, ciertas cosas que las hablas cuando ya tienes a la criatura aquí encima. Y entender, Lau, que así como tú vienes de una historia y a ti te enseñaron que el shampoo se cierra y se coloca aquí, a mí no, a mí me enseñaron desde otro lugar. Entonces, eso también nos va a pasar cuando tengamos hijos. Claro. Tu manera de reaccionar cuando el bebé se enferme, cuando el bebé llore, cuando tengas que empezar a decidir qué escuela, qué pañales, qué cosas, tú vas a tener una visión y yo otra. Entonces, sí es bien importante, desde paso número 1, informarme y terapia, y paso número 2, platicar, si estoy en pareja, cuál es tu expectativa de tener un hijo, qué es para ti, qué crees que te va a pasar cuando se enferme, cuando vengan estos momentos difíciles, porque pues, es muy fácil funcionar cuando las cosas funcionan normal, pero cuando se presentan estas cosas, y entonces empezar a empatar, ¿no? Desde donde tú, desde donde yo, porque sí, porque no, porque todos venimos cargando, y yo les decía a mis hijos de chiquitos, le decía a Andu, cuando te guste un güey, fíjate en su papá. Fíjate en su papá, porque en eso se va a convertir si no se ha trabajado. Y a mis hijos les decía, y fíjate en la mamá. ¡No, qué horror! La mamá es espantosa. En eso se va a convertir. Muy probablemente física y emocionalmente, si no se trabajaron. Entonces, de verdad, porque sí tendemos a buscar lo conocido. Sí. Y entonces vamos a buscar, no como esas figuras parentales, pero sí que tengan medianamente el esquema de mi papá o el esquema de mi mamá. Yo me acuerdo cuando, ¿no? Un grandísimo amigo que lo quiero profundamente y tiene un montón de cosas de mi papá. Y desde ahí yo digo, ay, güey, ¿cómo lo quiero? Porque tiene muchísimas cosas. Porque te refleja eso. Porque me recuerda a mi papá. O a mi mamá, en su defecto, ¿no? Entonces, vean a los papás, a las mamás de aquellos que les gustan, porque es muy probable que en eso se van a convertir. Y entonces platicamos tú y yo de las expectativas y qué quieres, y a ti qué te gustaría, y a ti cómo te fue con tu mamá, y a ti como con tu papá, y como toda esta parte. Y ya teniendo esto sobre la mesa, Lau, una cosa que tengo que entender es que ese bebé trae una carga genética que yo no puedo hacer nada con ella. Así como trae el pelo chino, también trae un gen de la violencia, de control de impulsos, de alcoholismo, si hay en la familia, de depresión, de suicidio, de esquizofrenia. Eso viene genéticamente. Lo que no quiere decir que si yo traigo el gen, lo voy a desarrollar, ¿no? Es que iba a decir, por ejemplo, mi papá se quedó calvo y mi hermano no. No, error, mi hermano está bien pelón también, pero no quiere decir que lo voy a desarrollar. Necesariamente, ¿no? Ese sí, por ejemplo, somos 4 hermanos, 3 tenemos el pelo chino, como mis papás, y una no. Ella no sacó ese gen, ¿no? Lo mismo, no quiere decir que voy a sacar el
el gen que voy a desarrollar el gen del alcoholismo. Esa parte es la parte temperamental, la que viene desde la genética. Ese bebé ya trae un temperamento que yo no puedo hacer nada con él, no se lo puedo modificar. La buena noticia es que la otra parte que va a complementar la personalidad, que se complementa del temperamento y del ambiente, esa sí la puedo trabajar yo. Proporcionarle a ese bebé un ambiente saludable, en donde le ponga las condiciones idóneas para que a pesar de que traiga el gen del alcoholismo, no lo desarrolle. ¿No? Para que a pesar de que traiga el gen de pobre control de impulsos, no lo desarrolle. Y entonces partimos de que la personalidad se conforma de el temperamento y el carácter. El temperamento es mi genética, el carácter es lo que voy a desarrollar de acuerdo al ambiente en el que me desarrollo. Pero desde esta teoría que es maravillosa, o sea, es como, y fijémonos bien, o fíjate bien, porque si hay algo de la otra persona que te rebota, te revienta, te saca de tus casillas y la criatura lo trae, o sea, tú vas a conectar desde un malestar con la pareja o con el papá o con la mamá de esa criatura y lo vas a transmitir en tu relación, ¿no? Y entonces es como... A veces dices, no, pero cuando el niño salga, no, yo no voy a ser igual. No, hombre, así, ¡pum! Porque traes lo que vienes cargando de esta relación o de esta persona que decidiste o elegiste ser el papá o la mamá. Entonces, la teoría es una y también es como desde la vivencia, ¿no? Fíjate, porque cuando te sale, te lo juro que se te paran los pelos así y dices, ¡no! Y o sea, se te hacen las venas así cuando te dicen X, Y o Z, pero a ver... Podía suceder y optaste por pensar que no te iba a pasar. Y si te pasa, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo vas a hacer frente? Y entonces, tener esta claridad de que se forma así la personalidad y solamente la persona, o sea, ese pequeño, conforme va creciendo y se va haciendo un adulto, él sí puede jugar, entre comillas, con su temperamento, con su carga genética. ¿Cómo, Lau? Esto es, me estás diciendo que es genética y que no se puede cambiar, ¿cómo que sí puede jugar? ¿Okay? O cómo jugamos todos. Exacto. Y cómo jugamos a nuestro favor en ese sentido. Ok, yo tengo el pelo, evidentemente, chino, y hoy, bueno, está ingobernable, ¿no? Pero yo, cuando voy a hacer estos episodios o cuando quiero alguna otra cosa, me voy y me alacian el pelo, ¿no? Y entonces me alacian el pelo. Esto es genética. Pero con algo del medio ambiente... yo puedo jugar con esa genética. No tengo el pelo chino, como así, cuando voy y me lo alacio al salón, ¿no? ¿Qué pasa, Lau? Yo así estoy jugando con mi temperamento, en ese sentido. ¿Qué pasa si yo salgo y me cae un chubasco? Va a salir tu verdadero yo. Exacto. El pelo va a regresar a su estado original, ¿no? Así pasa también con lo de adentro. O sea... Si yo soy, y yo se los digo, yo soy temperamentalmente soy súper mecha corta. Soy impulsiva, soy rápido, para la buena y para la mala. O sea, me haces enojar y... ¿no? O estoy muy contenta. Llevo muchísimos años, Lau, pero 30. Trabajando en mi tolerancia a la frustración, en mi capacidad de demora, en donde medito, estoy todo el tiempo repitiéndome ciertas frases, ciertas oraciones, por eso de pronto si me ven en la pendeja, yo todo el tiempo estoy hablando conmigo y me estoy diciendo cosas. Voy a terapia, hago estos ejercicios de, a ver, no pasa nada, respira, Y entonces... yo estoy jugando con ese temperamento mío. Y si tú me ves en la mayoría de las situaciones... yo soy alguien tranquila, voy en el coche, difícilmente me altero, o sea, ay, pásale, güey. Y entonces me digo, Dios, gracias que yo no tengo esa pinche prisa que trae este güey, qué maravilla, hay muchísimo tráfico y entonces yo canto y hay, ¿no? Pero si yo considero que mi vida está en peligro, sale el temperamento. Y entonces les voy a contar. En mis épocas del TEC, que saben que fui catedrática del TEC 16 años, me decían mis mandala fit. Mis mandala, porque los ponía antes de cada clase 10 minutos a colorear un mandala. Luego meditábamos 10 minutos y luego empezábamos la clase. Y fit porque los hacía correr una carrera siempre, ¿no? De 10 kilómetros. Y yo era mis mandala fit. Por los pasillos iba mis mandala fit, ¿no? Y entonces, Lau, 2017,
y tiembla. Sí. Y yo estoy en el TEC, en un 5º piso, con 3 hijos fuera de casa. Yo sabía que mi papá tenía una comida en la Roma o en la Condesa, no recuerdo, y mis manda la FIT a la chingada. O sea, yo le estoy dando retroalimentación a un alumno de su calificación mientras todos están viendo un documental que les había puesto y yo, sí, no sé qué. Y entonces volteo y le digo, ¿está temblando? Y me dice, sí, está temblando. Ni lo pensé. O sea, yo ya era bajando en las escaleras, no corro, no grito, no empujo, su madre, ¿no? Fíjate, instintivamente me agarré de un alumno que yo sabía que jugaba americano, y entonces me prendí de él, porque además estaba así. No, ¿por qué me prendí de él y no del de al lado? Pues porque pendeja no soy. Y dije, cualquier cosa, este güey está fuerte. Su fortaleza me va. Y entonces yo, en tremendo tacón, así, llego a la explanada y digo, güey, yo tenía 32 alumnos. Y no les dije nada. No, o sea, yo salí porque yo consideraba que mi vida estaba en peligro. Y entonces me descompuse. Y tuve que retomar después con mis alumnos. Bueno, por supuesto que bajaron y yo ya contándolos a todos. Y no me faltó ninguno, bendito sea Dios, ya ninguno era menor de edad, ni trabajaba con niños chiquitos, porque quién sabe qué hubiera pasado. Pero entonces ahí sale este temperamento porque yo me veo en riesgo. Y tuve que hablar con mis alumnos después de decirles, y platicábamos esto. Y les decía, y entonces, si yo me siento en riesgo, esto va a salir. Pero puedo jugar con esa genética los días cotidianos en mi vida. ¿Cuántas veces he visto que mi vida está en peligro? Sí, no, tampoco es el día a día. 3, o sea, 2 o 3, y entonces me sale la genética, y es cuestión de supervivencia, además. Yo les voy a contar algo que, como Gaby se describe, efectivamente es. Y en algún momento de esta aventura del podcast, en algún momento sucede algo, y entonces me habla y me dice, no, perdí 3 minutos la razón, pero vamos a retomar, vamos a volver a empezar, ¿no? Respiremos juntas. Y fue como, durante 3 minutos, ¿no? Pero ya voy otra vez, vamos a respirar y ahora vamos para adelante. Y efectivamente es muy raro que se descomponga, pierda, ¿no? Todo, pero es como esta sinceridad de, ¿no? ¡Pum! Y les digo, no estaba en peligro su vida, no, estábamos hablando, no sé, blanco, negro, o sea, ni siquiera era un tema, pero como de pronto sí hay botones en donde, claro, esto del temblor se oye verdaderamente grave porque lo fue, y además, quien no lo sepa, el TEC en Ciudad de México fue una verdadera tragedia. Entonces, verdaderamente eso sí estaba absolutamente, y esto era, o sea, un tema de azul o blanco, y verdaderamente fueron como 1 minuto de pum, y luego ya regresamos otra vez, y como es cierto, por más que te trabajes y por más, hay momentos en tu vida que te va a ganar, y no necesariamente con todas las circunstancias era súper en peligro tu vida. Entonces, eso, ¿para qué les platicamos todo esto? Porque esa es una parte muy importante que yo también le tengo que enseñar a mi hijo chiquito, ¿no? O sea, aunque tú de pronto explotes y de pronto tú lo puedes trabajar para que la mayoría del tiempo funcione de una manera adaptativa, aunque si se te va a tener este chispazo y entonces vas a botar, pero que en lo general sí. Eso es lo único que yo puedo hacer con el temperamento de mi hijo. Enseñarle a que él lo puede modificar. Acomodar de la mejor manera. Exacto. Y la parte en donde sí tenemos muchísima injerencia los papás es en la parte ambiental. En dinámica que yo voy a establecer como familia para que tú tengas cubiertas no solo tus necesidades básicas, sino accedas a cumplir estas necesidades emocionales. ¿Cuál se les ocurre, y por ahí pónganos, cuál se te ocurre, Lau, que es la primera necesidad emocional que tiene un bebé? Pues no sé un bebé, o sea, pero yo creo que es la contención. Es el sentirte que aquí estás seguro. Eso. Y que sobre esta seguridad tú puedes seguir creciendo, floreciendo, adelante. Exacto. La primer necesidad emocional para un bebé es la necesidad de sentirme seguro, de sentir que estoy en un espacio en donde estoy protegido. Y desde ahí viene otra vez. No lo embrasiles y no lo cargues tanto y no sé qué. No, un bebé hay que cargarlo. El primer contacto con el mundo es la piel. Entonces lo tenemos. Todos estos rashes que luego les dan a los adultos. De alergias y de... Eso viene de la infancia.
es un bebé que le hizo falta el contacto físico. ¿Cómo te curas de una dermatitis? Por eso se llaman neurodermatitis. ¿Cómo te curas? Pues con el apapacho y al final es estarte sobando. No, digo, con 100 cremas. Pero, de cremas. Ajá. Carísimas dermatológicas. Ajá. Lo que realmente te cura es que te estás sobando. Ajá. Soben a sus bebés, a sus niños, acarícienlos cuerpo a cuerpo, así, ¿no? Pónganselos, huélanlos. Eso es lo primero que van a ellos sentir. Por eso, por ejemplo, a los bebés, muchos bebés, cuando te los entregan en el hospital, vale la pena bañarlos con una toalla. Porque metes al bebé, lo primero que hacen es esto, y lo que tienes que hacer es acotarlo, contenerlo, no te vas a desbordar. Entonces, la primera necesidad emocional es la seguridad, que ellos se sientan seguros. Si yo establezco un ambiente seguro, ese bebé va a florecer. Porque para que sea seguro, Lau, no hay gritos, no hay golpes, no hay alcohol, no hay violencia de ninguna índole. Entonces, si yo verdaderamente veo que tiene un ambiente seguro y protegido, estoy eliminando todos los factores de riesgo. O sea, me parece muy lindo esto de abrazar y todo esto, pero me parece que tiene que ir fíjate, no me acuerdo cómo se dice, concordancia, o sea, una cosa es, yo lo abrazo y por el otro lado a los 10 minutos me desbordo en gritos y me desbordo en locura y entonces no sirvió A y B, o sea, al final es, a ver, todos nos desbordamos en algún momento, tampoco es que digas, bueno, no, me pasa la vida y yo en zen, pero, o sea, ¿en qué manera cuidas y en qué manera o buscas sacar tus propios temas? Corre, ve a terapia, brinca, salta, pero el espacio seguro es en todos sus ámbitos. Exacto. Y la seguridad va en todos sus ámbitos. Exacto, y entonces otra vez, si yo resumo en seguridad, lo peor que puede tener un bebé, un niño y un adulto es incertidumbre. Si yo no sé si hoy me vas a dar de comer o no, es la locura. Si yo no sé si hoy me vas a gritar o no por el mismo hecho, es la locura. Entonces, si yo te regaño porque usaste el iPad más tiempo del que se permite, te tengo que regañar siempre. Tengo que ser consistente. Si yo soy permisiva, en ese sentido del iPad, tengo que ser permisiva siempre. Porque entonces les disparas botones y en esto surgen, ¿no? Yo supongo que los berrinches, los gritos, porque por un día sí y otro día no, y pues ya no sabemos. Exactamente. Entonces, creo que si nos quedamos, Lau, con que mi obligación como papás es brindarles un ambiente seguro, no solamente en necesidades básicas, sino en emocionales, ganamos muchísimo del terreno. Ábranle la ventana, por el amor de Dios, me estoy haciendo. Ganamos muchísimo terreno en esta parte de, porque, insisto, si es seguro, no te grito. Si es seguro, no te golpeo. Si es seguro, soy consistente, no soy ambivalente. Si es seguro, te demuestro mi amor, te demuestro mi cariño. Estas demostraciones de afecto son importantísimas para los niños. Cárguenlos, denles besos, pero también, ve al partido de fútbol, al partido de básquet, a la asamblea del colegio, al baile de no sé qué, al festival de Navidad, al festival, que te vean que estás ahí, porque lo que le estás espejeando es, para mí eres importante. Así es. Y no importa si en el festival brilló, no bailó, se fue atrás de un poste, si en el partido lloró, lo ganó, lo perdió, si, ¿no? A ver, al final también podrían ser nuestras expectativas de, ¿no? Yo quiero que el mío brille de árbol de Navidad brillante, y no, ese día estuvo atrás del telón así y no brilló en este sentido, pero al final yo estoy aquí porque tú eres más allá también de solo haber brillado en esta obra, te motivo y te digo, y me da mucha emoción, pero es como, es nuestros, o sea, trabajar lo nuestro. Mis expectativas de lo que yo quiero que tú seas y dejarlo que él descubra lo que él quiere ser y entonces facilitarle el camino para que llegue ahí. A mí me toca facilitarle eso, pero para que él cumpla lo que él soñó, lo que él quiere cumplir, no lo que su mamá y su papá quisieran cumplir, ¿no? Entonces, creo que podríamos tener un episodio enorme acerca de este tema, pero empecemos por ver, por evaluar en conciencia, en conciencia, si verdaderamente el espacio en el que viven mis hijos
es un espacio seguro para ellos en todos los sentidos. Y si yo hablo, o sea, como mamá, si tú como mamá te sientes en un espacio seguro también, Claro. porque desde ahí puedes brindar un espacio seguro. Exacto. Si tu mente está segura y tu corazón Va está primero seguro, por ti. porque si no, no se puede crear un ambiente y vas a acabar dando bandazos de aquí para allá. Exactamente, exactamente. Consientan muchísimo a sus hijos, no con regalos materiales, con su tiempo, con su amor, con su cariño, y que no se nos olvide también esta niñita. Que Esta siempre tenemos aquí niñita y adentro. que siempre nos tenemos que cuidar. Este 30 de abril, si tienes criaturas, haz algo padre con ellos. Y si no los tienes, consiente a la tuya y haz algo bonito. Exactamente. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente. Pasen un lindísimo Día del Niño.